Hermanos, hay que compartir. ¿Vieron lo que se puede hacer con unos cuantos panes y unos cuantos peces cuando nosotros los ponemos a disposición de nuestra comunidad? ¿Vieron cuánta bendición hay cuando nosotros invocamos el nombre de Dios y viendo con misericordia a la gente que está necesitada, compartimos lo nuestro? ¿Han entendido? Claro que lo entendieron perfectamente bien. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos presenta esta realidad. Lo habían entendido perfectamente bien. Escucha lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, en el versículo 44 nos dice: todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Vendían sus posesiones y haciendas y las distribuían entre todos según las necesidades de cada uno. Claro que Pedro había entendido perfectamente, claro que los apóstoles habían entendido esa tremenda enseñanza de la multiplicación de los panes y de los peces. Y ahora la empezaban a vivir en la comunidad y se daban cuenta que efectivamente en la medida en que compartían, a nadie le faltaba nada. Hay otro texto un poquito más adelante en el capítulo 4, en donde nos refiere exactamente lo mismo. Una comunidad que va creciendo, que se va desarrollando, que es todavía más grande. En el capítulo 4, en los versos 32 y siguientes, dice lo siguiente, escucha. En el grupo de los creyentes, todos pensaban y sentían lo mismo, y nadie consideraba como propio nada de lo que poseía, sino que lo tenían en común todas las cosas. No consideraban nada como propio. Todo es de todos. Y al ser todo de todos, todos tenían todo para tener una vida plena, una vida en paz. Tenían, me gusta mucho si te fijas el inicio del versículo, el grupo de los creyentes, todos pensaban y sentían lo mismo. Todos tenían el mismo pensamiento. Ese pensamiento de que cuando reparto, cuando comparto, soy libre. Y esta libertad de mi corazón bendice a mis hermanos y me bendice a mí. Si los apóstoles en aquel pasaje de la multiplicación de los panes y de los peces dan rienda a su egoísmo y dicen, no, pues de lo nuestro no vamos a repartir, entonces habían comido simplemente un mendrugo de pan esa noche y un poco de pez. En cambio, compartieron y la bendición no solamente fue para todos los demás, sino para ellos mismos. La bendición la recibimos también nosotros mismos. Las bendiciones al compartir no solamente son para nuestros hermanos, las bendiciones son también para nosotros. Y mira lo que dice el texto, cómo continúa el texto. Quisiera que en tu Biblia nos sigas acompañando. Dice en el versículo 33. Por su parte, los apóstoles daban testimonio con mucha fortaleza de la resurrección de Jesús, y todos gozaban de gran estima. No había entre ellos necesitados. Subraya esto. No había entre ellos necesitados, porque todos los que tenían bienes o casas los vendían y llevaban el precio de lo vendido, lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según sus necesidades. Podemos ver en este texto cómo esta libertad bendecía grandemente a la comunidad. El texto del versículo 34 al su inicio también vale la pena tenerlo subrayado. No había entre ellos necesitados. Imaginen un mundo así. Un mundo en donde ya no se te acercara esa niña, ese niño, esa persona que está hambrienta, se acerca a tu automóvil, se acerca junto a ti cuando vas por la calle para decirte, deme una caridad. No existirían estas personas. Existen porque somos egoístas y no dejamos que los bienes fluyan con libertad. Cuando nosotros compartimos, en ese momento somos libres del egoísmo. Podemos desprendernos con sencillez, con simplicidad de todo lo que tenemos. El mejor ejemplo lo encontramos en San Francisco.
San Francisco tiene una frase que desde que la leí ha impactado fuertemente mi corazón. Tengo pocas cosas, decía el santo, y las pocas que tengo las necesito poco. Vivía en una libertad plena, perfecta, en una perfecta armonía con Dios, con todos sus semejantes y con toda la creación. San Francisco, podemos decir que es el hombre perfectamente libre, porque es aquel que se ha desprendido completamente de todo, de su padre, de su apellido, de sus riquezas, de sus pensamientos. Hay un libro muy interesante de el padre Leclerc que se llama La sabiduría de un pobre. Francisco, en su última etapa, cuando ya no tenía nada, aparentemente, entra en la crisis más profunda de su existencia. Tenía ahora que ser libre de sus propios pensamientos. Dejar que la obra fuera no como él la pensaba, sino como Dios la quería. Poder aceptar que Dios para él tenía un proyecto de pobreza y de miseria, un proyecto de libertad sine qua non, pero que la comunidad franciscana debía de seguir un camino diferente. Y esto metió a Francisco en una de las crisis más profundas de la existencia humana: permitirle a Dios ser completamente Dios en él. La pobreza total, sin bienes, sin pensamiento propio. Ahora todo era de Dios y él era completamente libre. Ahora él era completamente de Dios y todo lo que existía ahora le pertenecía, pero en una total libertad. Los franciscanos deberían de seguir su camino según Dios lo había pensado. Los hombres y las criaturas debían de permanecer en esta libertad. Él era ahora el hombre pleno, el hombre totalmente libre para hacer completamente la voluntad de Dios. Jesús, con su ejemplo, nos ha enseñado a compartirlo todo. Él es el hombre esencialmente libre. Es tan libre que incluso nos da hasta su propia vida. ¿Qué es lo que más cuidamos? ¿Qué es lo que más retenemos? Bueno, pues Jesús nos muestra esta gran libertad que Él tiene. Si ves en tu Biblia el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, Jesús declara esta libertad en su vida. A partir del versículo 17, Jesús dice lo siguiente: el Padre me ama porque yo doy mi vida para recuperarla de nuevo. Nadie tiene poder para quitármela. Yo soy quien la doy libremente por mi propia voluntad. Yo tengo poder para darla y para recuperarla de nuevo. Esta es la misión que recibí de mi Padre. Es mía, nadie me la quita. Pues pensamos que a Jesús le quitaron la vida, y no. Él la dio. Él podía haberse escapado esa noche en Getsemaní. Él sabía que iban a venir a prenderlo. Él sabía ya de la traición de Judas. Así que simplemente era cambiar de lugar. En vez de irse al huerto a orar como lo hacía de costumbre, que era lo que Judas sabía, pues se hubiera ido a otra parte, o se hubiera quedado ahí en la casa donde estaba cenando. Hubieran llegado los soldados, no se hubieran encontrado con nadie. A la mañana siguiente, muy tempranito, hubiera salido nuevamente en camino hacia la parte norte de Israel, allá en Galilea, donde era querido, donde era respetado, y Jesús se hubiera salvado. Él entrega su vida. Él entrega su vida porque es una persona libre y por eso tiene la capacidad de dar su vida. O sea, ¿hasta dónde llega esta libertad? Pues hasta poderse entregar completamente, como lo comentaba hace un momento de Francisco. Dios tiene un proyecto para mis franciscanos, pues bendito sea Dios. No es el que yo pensé, no es el que yo quisiera. No van a vivir esta pobreza extrema que yo entiendo que debemos de vivir. Pero ahora entiendo que esta pobreza extrema es lo que Dios ha querido para mí. Pero para ellos, Dios tiene otro proyecto y los deja en libertad. Los suelta
suelta sus pensamientos, que lo martirizaban, que lo hacían ser una persona terriblemente soberbia, si lo podemos decir así. En este libro del padre Leclerc vemos cómo de una manera muy sutil trataba muy mal a los franciscanos que no pensaban como él. Un hombre santísimo, un hombre que vivía la pobreza radical, un hombre que tenía una comunión con Dios inmensa, un hombre que ya había recibido incluso los estigmas para este momento, y sin embargo todavía atrapado por sus pensamientos egoístas de cómo debía de ser la orden franciscana. Jesús nos muestra entonces que la libertad debe de llegar incluso hasta poder dar la propia vida. Es muy hermoso cómo Jesús nos muestra esta libertad, no solamente dándonos su vida, sino nos invita a desprendernos incluso de los valores más importantes, más preciados de nosotros, nuestra familia. Jesús nos entrega a su madre. Es una muestra más de libertad, de generosidad. En el capítulo 19 del Evangelio de San Juan, en el versículo 27, vemos esa maravillosa escena en la que Jesús nos entrega a su Santísima Madre. En ella es en donde nosotros encontramos este consuelo, y Jesús se deshace de ella, se la da a su apóstol amado, hasta lo más cercano, lo más íntimo. Jesús nos lo dio absolutamente todo. ¿Y por qué es capaz de darlo así? Porque es libre. Por eso no sufre en dar, al contrario, se goza en dar. La Sagrada Escritura nos dice que hay más alegría en dar que en recibir. Y en la medida en que nosotros lo vamos practicando, vamos descubriendo que efectivamente así es. Esta libertad nos hace valorar adecuadamente todo lo que tenemos, jerarquizar toda nuestra vida, nuestra familia, trabajo, los bienes. Todo empieza a tener un orden en nuestra vida, porque no estamos atados a nada, y entonces eso nos permite darle orden. Cuando yo tengo al principio lo más importante es el dinero y voy a trabajar solamente por esto, pues no me permite ver que arriba de esto está mi familia. Y no me permite ver que arriba de mi familia está Dios. Cuando yo soy libre puedo ordenar las cosas con un orden adecuado. La carta a los Filipenses, en el capítulo 3, en el verso 8, San Pablo nos dice que él puede precisamente escoger lo más perfecto. Vamos a ver lo que nos dice este hombre liberado por Cristo. Dice el apóstol: más aún, pienso incluso que nada vale la pena si se compara con el conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por Él he sacrificado todas las cosas, y todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. O sea, todo ha tomado su orden. Primero Cristo y luego todo lo demás. Y comparado con Cristo, todo lo demás, Él ya lo considera basura. Un apóstol dedicado solamente a la predicación. Pero bueno, aquí lo ideal es que nosotros pudiéramos jerarquizar perfectamente. Cristo, mi familia, mi trabajo, mis parientes, mis amigos y bueno, todo lo demás. No estoy atado a absolutamente nada. Y cuando ya no estoy así, cuando ya no estoy amarrado a nada, entonces ya no empiezo a acumular cosas. Decía San Basilio: todo lo que te sobra no es tuyo, le pertenece a otra persona. Todo lo que te sobra: pantalones, zapatos, comida, dinero. Todo lo que te sobra no es tuyo, porque Dios ha creado todo para todos. Jesús, en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, los versos 19 al 21, cuando está hablando del tema de la riqueza, de la pobreza y de la dependencia a Dios, nos dicen: no amontonen tesoros en esta tierra, donde la polilla y la herrumbre echan a perder las cosas,
y donde los ladrones perforan los muros y roban. Amontonen mejor tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre echan a perder las cosas, y donde los ladrones no perforan los muros ni roban. Porque donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. No atesorar. ¿Qué necesitas? 2 automóviles. Bueno, pues ten 2 automóviles. Necesito 2 casas. Muy bien, ten 2 casas, pero no 3. Necesito no sé qué cantidad en el banco para asegurar mi vejez. Muy bien, pero no más. No acumules, porque la acumulación va llenando de egoísmo nuestro corazón y cada vez lo va aprisionando de una manera más fuerte. Las cosas llegan a encadenarnos y no nos dejan hacer la voluntad de Dios. Se convierten en dioses tiranos que destruyen nuestra vida. San Lucas, en el capítulo 18, en el verso 17 al 23, nos previene Jesús sobre este tema. Un hombre importante le preguntó a Jesús: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Ya conoces los mandamientos: no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él respondió: todo esto lo he cumplido desde joven. Al oír esto, Jesús le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Pero él, al oír esto, se entristeció porque era muy rico. Jesús, viendo que se entristecía, le dijo: qué difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Es que la riqueza nos aprisiona, y no es que el dinero sea malo. Es que el dinero va creando lazos en torno a nuestro cuello, en torno a nuestra vida, nuestras familias, y nos hacen presos que no podemos ser libres. Este muchacho no era malo. Este muchacho quería seguir a Jesús. Este muchacho había cumplido toda la ley, pero no era un muchacho libre. Era un muchacho que estaba atado a sus riquezas. Y tú y yo estamos atados a tantas cosas. Pregúntate ahora: ¿a qué estoy atado yo? ¿Qué es lo que no podría yo dejar en este momento? ¿Qué es lo que me está en este momento aferrando? ¿Serán mis riquezas? ¿Serán mis pensamientos, como lo comentaba hace un momento de San Francisco? ¿Será alguna persona que es la que no me está dejando seguir al Señor? ¿Qué es lo que está atando mi vida y que no me permite hacer la voluntad de Dios y seguir el camino del Evangelio? Cuando nosotros descubrimos qué es lo que nos ata, podemos empezar a trabajar en ello. Podemos pedirle al Señor: desátame, libérame. Quiero ser plenamente libre para poder seguirte y poder hacer tu voluntad. El dinero, el poder y el placer son las 3 grandes debilidades del hombre que lo atan y lo amarran. Hay gentes que están atados por el dinero, pero hay otros que están atados por el placer, hay otros que están atados por el poder. Y cualquier atadura terminará destruyendo nuestra vida y la vida de los demás. Así como veíamos en el pasaje de los peces y de los panes, cómo al compartir se bendice, toda la gente disfruta de un beneficio material, económico. Así también, cuando nosotros retenemos, cuando nosotros somos egoístas, cuando estamos poseídos por el placer, por el poder o por el tener, en vez de ser un beneficio para nuestra sociedad, para nuestra comunidad, nos convertimos en una maldición para nuestra comunidad. En vez de bendecirlos, somos el instrumento a través de los cuales se va destruyendo nuestras sociedades, empezando de nuestra familia y terminando por nuestra sociedad civil. Cuando nos quedamos encadenados, nos roban la felicidad, nos quitan lo más esencial de nuestro ser. Esta semejanza con Dios de ser libres desaparece y empezamos a ser como los demás animales, simplemente egoístas, buscando solamente nuestro propio provecho. Dios ha querido
que todo sea de nosotros, como lo escuchamos en la carta a los Corintios. Pero este ser de nosotros nos convierte en administradores. Desde que Dios creó el mundo, cuando les dijo, miren, les doy todo esto, sométanlo, adminístrenlo. No somos poseedores de las cosas. Dios es el único dueño de todo. Nosotros somos simplemente sus administradores. Podemos tenerlo todo: automóviles, casas, dinero, poder, placer, pero hay que administrarlo adecuadamente. Todo es nuestro. Hay que administrarlo adecuadamente. Hay que hacerlo progresar, porque el conformismo también es un pecado. O sea, decir, bueno, pues aquí yo estoy muy bien y ya di todo y ahora me voy a quedar aquí para que otro me mantenga. No, si a ti te ha dado cualidades para crecer y desarrollar, pues tienes que ponerlas al servicio. Recuerda lo que nos comentaba Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, en el verso 14 al 30, nos narra a esta parábola en donde un rey le da a cada uno, dependiendo de sus capacidades, a uno le da 5 talentos, a otro le da 3 y a otro le da 1. Y cada uno lo pone a trabajar los primeros 2 y de regreso uno le regresa 5 y ya tiene 10. El otro le regresa otros 3 y ya tiene 6. Pero al que le había dado 1 no hizo nada, fue y lo enterró. Y Jesús se enoja terriblemente. Siervo malo y perezoso, ¿por qué no has puesto a trabajar mi dinero? Nosotros, como administradores, a cada uno nos ha dado una serie de carismas, de cualidades que tenemos que poner a trabajar. Imagínense si los empresarios que han recibido dones especiales para poder desarrollar las industrias dijeran, no, pues yo ya tengo lo mío, como tristemente a veces pasa. Ya esta empresita me da suficiente para vivir a mí y a mis nietos y a mis hijos. Oye, ¿por qué no pones otra? No, mucho problema, ¿para qué? Mejor así me voy a quedar. Y con eso priva a otras personas de tener un empleo, de poder tener riqueza. No comparte, no distribuye, no es un buen administrador. La holgazanería, como lo dice San Pablo en su carta a los tesalonicenses, segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3, en el versículo 6 al 12, es un gran pecado. Mira lo que nos dice San Pablo en tu Biblia, acompáñanos. Dice el texto: finalmente, hermanos, en nombre de Jesucristo el Señor, les mandamos que se aparten de todo aquel que vive ociosamente y no se porte según la enseñanza que nosotros hemos recibido. Conocen perfectamente el ejemplo que les hemos dado, porque no hemos vivido ociosamente entre ustedes, ni hemos comido de balde el pan de otros. Al contrario, hemos trabajado con esfuerzo y fatiga día y noche para no ser una carga para ninguno de ustedes. Y no por tener derecho a eso, pero quisimos darles ejemplo para que nos imitaran. Porque cuando estábamos con ustedes les dábamos esta norma: el que no quiera trabajar, que no coma. Pues bien, tenemos noticias de que algunos de ustedes viven ociosamente, pero metiéndose en todo. A esos individuos les mandamos y les exhortamos en Jesucristo el Señor a que trabajen en paz y ganen el sustento para comer su pan. La ociosidad es un pecado. Necesitamos poner a trabajar los dones, los talentos que Dios nos ha dado, porque todo es nuestro. Pero necesitamos hacerlo crecer, necesitamos multiplicarlo para que alcance para más hermanos. La multiplicación viene no solamente de una forma milagrosa, misteriosa, sino viene a través de este compartir de nuestra vida, a través de compartir nuestros dones, nuestros talentos y ponerlos al servicio del Señor para beneficio de toda nuestra comunidad. Al final, que tenemos una tremenda libertad interior. Todo esto nos lleva a lo que se llama la pureza de corazón. La pureza de corazón, que es tener la capacidad de vivir libremente en este mundo, de disfrutar a la esposa, a los hijos, a los padres, mi automóvil, lo poco, lo mucho que he podido tener y que Dios me ha dado con lo que Él me ha bendecido. Una libertad que nos permite ser realmente
felices, porque a esto vinimos. Vinimos a ser felices, pero el egoísmo nos esclaviza. Y a veces, hermanos, la gente no es feliz porque como el águila, que siendo un animal inmenso, que tiene unas alas fuertísimas y poderosas, si nosotros atamos un pequeño hilito a una pata del águila, el águila cuando trata de despegar, cuando da ese brinco para despegar, sentirá en su pata que está atada. Y aún teniendo en su pata la fuerza para poder romper ese hilo y las fuerzas para poder levantar el vuelo, no se levanta porque está atado a un hilito. Hay mucha gente que estamos atados a pequeños hilitos que no nos permiten ser plenamente felices. Solamente quien es completamente libre podrá experimentar la felicidad y la paz que Dios nos ofrece. Por eso te invito a que no abandones la vida del sol, que no abandones tus sacramentos, tu oración, la palabra de Dios, que te mantengas cada día en una comunión más plena con el único que puede liberarte. Así como el único que puede darnos amor es Dios porque Él es la fuente del amor, así el único liberador que tenemos es Cristo. Y en la medida en que Él es tu Señor, Él es tu libertador, en esa medida irás viendo cómo se van rompiendo todas las cadenas y después todos los pequeños hilitos que no nos permiten ser plenamente libres. Que el Señor te bendiga y te conceda esta libertad. Nos vemos en nuestra próxima reunión. Que Dios te bendiga, que la Virgen te acompañe.